Del proceso a la expresidenta Yanine Áñez nos vamos a la resistencia juvenil Cochala, que ha estado también en medio de muchas polémicas. Hoy vamos a tener dos voces políticas, garantizo la pluralidad, las ganas de tener pluralidad en este espacio. Agradezco vía Zoom a Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, que me debe estar aquí presencialmente. Igual le doy la bienvenida con mucho cariño. Marcelo, diputado, bienvenido. Buenos días, Claudia. Por intermedio suyo, un saludo afectuoso a todos quienes siguen su programa, a todos que siguen La Razón en distintas partes del país y el mundo. Como siempre, un gusto poder compartir con usted. Y también con cariño saludo al diputado del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, Jerjes Mercado, que estuvo acá en un anterior diálogo y que hoy le saludo a distancia. Diputado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está usted? Un gusto en saludarla. También, por supuesto, un saludo cariñoso a mi colega Marcelo Pedraza. Y como siempre, un placer poder compartir con ustedes y con La Razón. Yo quiero comenzar introduciendo este tema con el testimonio de un periodista, Adair Pinto. Escribí, si me permiten por favor la referencia, escribí una columna sobre Adair Pinto, inspirada en verdad en una nota de mi colega Mónica Arrien, que no trabaja ya con nosotros, pero a quien le saludo con mucho cariño. Mónica Arrien había contado todo el transcurrir doloroso gracias por la referencia, todo este transcurrir doloroso de este periodista, un periodista a quien llamaron terrorista, miembros de la resistencia juvenil Cochala. Lo pegaron, le escupieron, le insultaron y le propinaron, además de golpes, puñaladas. Este colega, y hago referencia a este colega porque soy periodista, ha tenido que irse a Argentina, separarse de la familia, en fin, ha vivido un doloroso camino que yo siempre me pregunto, ¿por qué no salen otros medios? ¿Por qué otros medios que defienden tanto los derechos de los periodistas no han volcado sus ojos a lo que ha sufrido Adair Pinto? 12 puñaladas por miembros de la resistencia juvenil Cochala. No es todo, obviamente, pero yo como periodista quería poner esta historia de introducción a lo que hoy vamos a discutir, diputados. La Fiscalía pedirá la pena máxima de 20 años contra los líderes del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala. Se ha informado que ya se ha notificado y presentado la acusación formal a los involucrados de este grupo irregular. Paréntesis, la Embajada de Estados Unidos también solicitó en su momento el desmantelamiento de estas fuerzas. Yo, al margen del momento de este proceso, del escalón en el que nos encontramos, me gustaría conocer la lectura política sobre este grupo. Si quieren comenzar, no sé, vamos con el diputado del MAS. Claro, Claudia, con mucho gusto. Todos los bolivianos fuimos testigos por distintos medios de comunicación, los pocos que por cierto transmitieron los desmanes que cometió esta resistencia juvenil cochabambina. Muchos vimos cómo se movilizaban en sus motocicletas, inclusive con armas, patrocinados en ese momento por el ministro Murillo, y también entrenados por algunos efectivos militares y policiales. Se convirtieron prácticamente en una fuerza parapolicial, paramilitar, que estuvo, como ya usted mencionó, acosando a civiles, acosando a una serie de personas. Usted ha puesto un ejemplo claro que ni a los periodistas respetaron. En caso Cochabamba estaba ahí el defensor del pueblo también siendo acosado en su domicilio por estos grupos irregulares y atacaron infraestructura del Estado boliviano. Incurrieron en una serie de delitos a lo largo y ancho del país y por supuesto creo que nadie tiene que escudarse
en una supuesta lucha cívica para incurrir en delitos penales, y me parece correcto que la Fiscalía ya hubiera concluido la etapa preparatoria del proceso correspondiente, determinando la acusación formal que ha sido notificada a las partes y que le han dado hasta el 6 de junio para que puedan ellos hacer sus descargos, presentar sus excepciones, presentar sus testigos. Y ahí empezaría ya lo que es el juicio oral, entiendo. Creo que la ciudadanía boliviana, uno de los temas que ha planteado claramente es que tiene que haber paz social, pero no puede haber impunidad. Tiene que haber justicia y, por lo tanto, insto a los operadores de justicia a que se apliquen las penas máximas, obviamente siempre apegados al derecho, al debido proceso, a la Constitución Política del Estado y las leyes correspondientes. Diputado Pedrazas, ¿cuál es la posición de la fuerza política, comunidad ciudadana, pero también la suya individual? Me interesa conocer su lectura. Bueno, Claudia, yo creo que la oposición y en especial comunidad ciudadana siempre va a respetar el debido proceso como una garantía constitucional en la investigación de estos casos. Particularmente yo creo que hay una injerencia del Ejecutivo en construir esta narrativa del golpe de Estado y tienen que apoyar no solamente en el caso inventado a Yanine Áñez como expresidenta constitucional, sino también otros elementos en otros procesos que sustenten esta teoría. Pero más allá de eso, yo creo, y aquí voy a hablar y voy a hacer referencia a una sentencia donde señalaban que por ejemplo, dice que el debido proceso es uno de los elementos más importantes en el proceso penal. Se cita al Pacto de San José de Costa Rica, sentencias constitucionales, donde señala que ningún proceso que se haya incurrido en las inobservancias de forma que afectan los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado puede tramitarse. Esas infracciones adquieren carácter de defectos absolutos. ¿Quién lo firma? Lo firma Iván Manolo Liz Mamani cuando era abogado, cuando me imagino que leía más derecho que política, el año 2009. Pero también, Claudia, hay que tomar un elemento central para que la población lo entienda. No hay que olvidar que la GIE señala en uno de sus apartados que debían anularse todos los procesos que vulneren los derechos de los investigados cuando había violación al debido proceso. Y en el caso de este grupo de la Resistencia Juvenil Cochala, ha habido varias aprehensiones que no han cumplido los requisitos del Código Penal. Y sobre todo aquí, obviamente, vamos a señalarles a la población que no están siendo juzgados por lo que comenta mi colega, a quien también saludo, Jerjes, respecto a los actos que hubiesen sucedido en Cochabamba. El día de ayer, el fiscal que está a cargo en la ciudad de Sucre ha señalado que los delitos por los cuales se les está siguiendo el proceso es por una organización criminal con relación al delito de destrucciones de bienes del Estado. Es decir, los van a juzgar y les están queriendo dar 20 años de cárcel por haber pintado la Fiscalía General. Si fuese así de pintar, yo creo que muchas personas terminaríamos con algunos problemas con la justicia, porque la verdad es que eso no ha sido algo que no se ha hecho por jóvenes, incluso por activistas. Yo creo que si queremos hacer las cosas bien y queremos dar con la verdad de los hechos, no debemos instrumentalizar la justicia y menos politizarla, y sobre todo no conocer en los tipos penales ni la investigación y sentenciarlos con 20 años. Quiero hacer referencia, diputado, también al informe del GIEI, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes identificó a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista, que es el brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, como grupos parapoliciales. Lo dice también el informe del GIEI, grupos parapoliciales violentos que deben ser desarticulados para evitar más hechos de violencia. Denunció también este mismo informe que se incurrió en tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal o caseras, más conocidas como bazucas. Esto también dice el informe del GIEI, quería ponerlo también sobre la mesa. Claudia, es correcto lo que usted señala, pero la investigación y los delitos que se están investigando y por los cuales el movimiento al socialismo y desde el despacho del ministro Lima se pretende sancionar por 20 años,
es por vinculación al delito de destrucción del patrimonio del Estado, es decir, los están procesando por haber pintado la fiscalía y están queriendo armar el tema de la organización criminal. Lo que yo creo que se debe hacer en un Estado de Derecho es hacer una investigación, pero también tomemos lo que dice la GIE, que se deben anular los procesos que vulneran derechos y garantías de los investigados. Creo que si queremos llegar a la verdad, hay que trabajar de manera transparente. Y lo ha dicho también las víctimas de Sencati Sacaba, que el gobierno ha usado a las víctimas porque no le interesa que se repare el daño a ellos, sino más bien construir esta narrativa de golpe de Estado apoyados en este tipo de situaciones que están al margen de la Constitución, de la ley, de las garantías constitucionales y sobre todo de la verdad material de los hechos. Diputado Mercado, usted tiene la palabra. Primero que nada, quiero desmentir de que haya alguna injerencia de parte del órgano legislativo o de parte del órgano ejecutivo con relación a estos grupos paramilitares, paraestatales, y lo único que estamos haciendo es pedirle a la justicia que busque la verdad material de los hechos y que se aceleren los procesos, porque fíjense que estamos en el año 2002, estos hechos fueron del año 2019 y recién está la imputación formal y ha sido hecha en apego a la Constitución, en apego a las leyes y el debido proceso. Pero además, no es que fueron y echaron una pinturita. Fue un grupo, se ha identificado como un grupo criminal organizado, asociación delictuosa, ¿ya? Ese es un delito mucho más grave también. Y son dos los procesos, no solamente uno. Hay un proceso que está con sede en Cochabamba y otro proceso que está con sede en Chuquisaca. Y además quiero remarcarle que no solamente fue el GIEI quien identificó a este grupo como un grupo paraestatal que había que desmantelar. La CIDH, el brazo operativo de la OEA para temas de derechos humanos, también lo planteó y también lo mencionó con nombre y apellido a este grupo paramilitar. Es más, la señora Charice Phillips, encargada de negocios, la más alta de diplomática norteamericana en el país, hizo una carta al entonces viceministro Cox de Seguridad Ciudadana solicitándole el desmantelamiento de estos grupos paramilitares y también citó a la organización Resistencia Juvenil Cochabambina. Por lo tanto, yo creo que aquí o estamos de parte de la justicia o no estamos de parte de la justicia y no podemos estar aquí con algunos pretextos de que te faltó la coma y por lo tanto que no se lo juzgue. Señores, este grupo, los bolivianos hemos visto que han actuado, han delinquido, hemos visto que han actuado al margen de la ley con protección de Murillo y el gobierno de Yanine Áñez y por lo tanto corresponde que se lo juzgue. Ahora, dejemos que la justicia haga su trabajo, tienen hasta el 6 de junio para poder ellos hacer sus descargos y por supuesto será la justicia la que se encargue de resolver este tema. Nosotros como parlamentarios seguiremos haciendo nuestras actividades parlamentarias y no pretendemos en ningún momento inmiscuirnos en los asuntos de otro órgano del Estado. Creo que en eso podemos coincidir, en que hay que dejar a la justicia y sabemos también los tres que la justicia es permeable a presiones, a presiones políticas, a presiones de plata. Sabemos que estamos también viviendo una crisis profunda de la justicia. Hablando de posiciones, para pasarle la palabra al diputado Marcelo Pedrazas, quiero recordar la posición del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abreu. En su cuenta Twitter recordó que la Resistencia Juvenil Cochala, comillas, es un grupo armado criminal y paramilitar. Además, resaltó la solicitud de 20 años de cárcel que se hizo en su momento. La Resistencia Juvenil Cochala es un grupo armado paramilitar, grupo criminal corresponsable por las masacres y violencia generalizada del golpe del 2019, ha señalado. Quisiera ir otra vez con el diputado Pedrazas para hablar también de la posición ya política de Comunidad Ciudadana. ¿Se han manifestado en este último tiempo, diputado? Bueno, Claudia, la posición siempre ha sido el respeto a la Constitución Política del Estado y un elemento central que se hagan las investigaciones de lo que ha sucedido en el 2019
los hechos luctuosos producto de la salida de Evo Morales y dejar un Estado sin presidente, que ha hecho una lucha fratricida entre bolivianos. Pero yo también quisiera recordarle a Jerjes, cuando hablamos de los organismos internacionales hay que hacer una lectura completa, no solamente sesgada. La GIE también señaló que existía vulneración de derechos humanos tanto en el gobierno de Yanine Áñez como en el gobierno de Evo Morales, pero no hay investigaciones respecto al gobierno de Evo Morales. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que debería existir una justicia independiente, imparcial y buscarse los mecanismos, y al mismo tiempo Vivanco, que es de Human Rights, para también tener una versión de otras personas que defienden los derechos humanos, ha señalado que hay una intromisión de la justicia en este caso concreto, y lo ha demostrado el propio ministro, y aquí lo digo en calidad de ciudadano más que de diputado, cuando tiene notificaciones antes que las partes, cuando conoce sentencias y luego se las borra, cuando dicta sentencias desde su oficina, inmediatamente como caja de resonancia la Fiscalía pide los 20 años. ¿Por qué no hacen una investigación en base a los elementos que se tienen? Yo solamente estoy citando lo que dice el investigador, el fiscal que está investigando la causa, que se está haciendo la imputación por los delitos relacionados a la destrucción de bienes del Estado en los hechos suscitados el 5 y el 6 de octubre del 2019. Es decir, está vinculando el pintarrajeado de una institución que obviamente tampoco estamos defendiendo aquello, pero que para que se hable de una organización criminal y se tenga como el delito primogenio la destrucción y luego la construcción de la organización criminal y todo lo demás, me parece una aberración. No hay que olvidar que el presidente nato del Congreso, vicepresidente del Estado boliviano, cuando hay un muchacho que hace deterioro de los bienes del Estado también, me llama guagua, lo protege. Entonces no le limitamos a la población. Si lo que se quiere es investigar, yo creo que la justicia debería primero ser ecuánime e imparcial, no doblegarse al poder político, porque nosotros lo habíamos planteado en principio. Era tan importante llegar a una justicia independiente justamente para que se esclarezca todos estos hechos y no se construyan narrativas de golpe de Estado a partir de delitos forzados, porque imagino yo que no hay los elementos de convicción suficientes para iniciar el proceso penal por organización criminal en los hechos de Cochabamba, porque también había una población que salió a defender su voto y no se puede individualizar, caso que sí se podría haber hecho con esta destrucción supuestamente de la Fiscalía, que en realidad es una pintura que se le ha echado, no es que defienda aquello, pero no da para generar este tipo de peticiones, inclusive de 20 años de cárcel. Mientras le paso la palabra al diputado, creo que vale la pena plantear también la posición de Creemos. Creemos reiteradas veces ha cerrado filas a favor de la resistencia juvenil Cochala y ha denunciado también un uso político del informe del GIEI. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, dijo que se está buscando un ajusticiamiento de jóvenes que resistieron el fraude del movimiento al socialismo el 2019. Dijo, Creemos insta al movimiento cívico nacional, a la oposición democrática y a todos los ciudadanos a respaldar a los jóvenes cochabambinos que defendieron la democracia durante los 21 días y que hoy son víctimas de la venganza y el atropello de una justicia politizada, ha afirmado el hoy gobernador Camacho. A esto quiero recordar también lo que ha señalado la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. De hecho, se los ha señalado directamente a los representantes. Les dijo, ustedes son una resistencia necesaria para el país. Lo dejo también como constancia en este cruce de lecturas. Diputado. Primero que nada, hay que recordarle a mi colega Marcelo que justamente la justicia que tenemos es la justicia que construyeron durante 180 años los líderes que manejaron este país, entre los cuales se encuentra el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que por cierto no tuvo la valentía, habla aquí Marcelo de que deberíamos hacer una investigación imparcial, pero su líder tuvo la cobardía de ir a la Fiscalía y no quiso contribuir a esclarecer los luctuosos hechos del año 2019. Como siempre, actuó con cobardía y decidió callarse. Está en su derecho, pero más derecho tenía el pueblo boliviano
a conocer su verdad y a que aporte a la búsqueda de la verdad material de los hechos. Ahora, no me extraña que la oposición salga a defender a este grupo paramilitar criminal. ¿Por qué? Porque fueron sus socios durante la manipulación que hicieron de la ciudadanía el año 2019. ¿Ya? Unos más, otros menos. Por supuesto que los grupos fascistas de Santa Cruz a la cabeza de Camacho son sus compinches y van a salir con uñas y dientes a defenderlos. En el caso de Comunidad Ciudadana, un poquito se reviste más de demócrata y no sale a defenderlo abiertamente, pero en los hechos lo está defendiendo, buscándole, como dije, la coma al proceso para querer de esa forma ayudar a que se mantenga este grupo paramilitar y que no vayan y paguen por los delitos que han cometido. Pero la justicia, por más que tarda, llega, y 3 años después está llegando la justicia, y es importante que por supuesto se siente un precedente con relación a esto. Yo reitero, creemos, va a defenderlo con uñas y dientes, porque eran cómplices del golpe de Estado orquestado, liderizado por Fernando Camacho, y por supuesto de la desobediencia civil que ocasionó una serie de quemas de infraestructura a la cual convocó Carlos de Mesa ahí en la curva de Lida Zona Sur, ¿no? Cuando se concentró la gente y cuando manipularon a la opinión pública bajo el supuesto libreto de un golpe de Estado, que no me gusta referirme a eso porque inclusive en la Cámara le consta a Marcelo, que es el que ha dicho dejemos eso atrás y que sean otros los que se encarguen para que podamos avanzar nosotros en la agenda legislativa, y no me gusta volver al tema, pero ya que lo han tocado, no me queda más remedio que comentar. Diputado, aquí hay que cumplir con la guía, hay que cumplir lo que dice la CIDH, y tiene que haber justicia para los grupos paramilitares. Diputados, he llegado al final. No era el objetivo tener una conclusión, por supuesto las lecturas son diferentes, pero sí volver a plantear las posiciones. Me gustaría seguir con este y otros temas que hoy dividen al país y que creo que hay que tratar, poner la cara y encontrar una solución en el marco de un diálogo en respeto y en armonía. Gracias nuevamente. Jerjes Mercado, diputado del MAS, y Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana. Claudia, un minuto simplemente para 30 poder segundos. responder. 30 segundos. Dale. Yo creo que la decisión que toma Carlos Mesa es una pregunta que habría que trasladarle a él, pero yo comparto el criterio de no declarar cuando no haya justicia independiente, porque no sabes qué va a hacerse con tu declaración. Primero, segundo, la Constitución se aprobó en el 2009, ustedes han cambiado la forma de la elección a los magistrados, porque ya no pueden echarle los 180 años la culpa a la oposición. En realidad ya hay un gobierno que ha asumido desde el 2006 y no ha logrado cambiar la justicia, sino más bien la ha hecho más corrupta. En esa parte yo creo que lo más importante es si lo que dice Jerjes es cierto, habrá que desde la Asamblea generar más bien espacios de meritocracia, capacidad para la próxima elección de los magistrados, porque yo dudo que el ministro de Justicia esté en la intención de hacer una transformación de la justicia. Esa creo que debería ser la conclusión, perdón que me haya extendido, pero habría que buscar ese detalle. Yo creo que la conclusión todavía está lejos, la vamos a ir encontrando en el marco de los próximos diálogos. Gracias a ambos diputados por el tiempo, por aceptar esta entrevista y por plantear sus posiciones.